Conquistando lo sobrenatural. Iglesia Cruzada Cristiana. Asamblea Internacional 35 años. La Biblia dice que Dios cada día hará que la gloria postrera sea mayor que la anterior y que la posterior sea mayor que la anterior, porque eso es lo que Dios quiere, llevarnos de gloria en gloria y de poder en poder. Y estaba orando, hermanos, por un tema que nos toque en esta mañana una vez más, como Dios nos ha tocado en estos días. Y Dios me llevó a unas palabras muy interesantes que nos van a servir de puente y de motivación para anhelar, para pedirle a Dios, para lograr lo que estamos deseando, una conquista sobrenatural y que se haga realidad. Y Dios me dio 5 palabras muy interesantes. Casualmente cada una comienza por la letra R, para que ustedes lo puedan tomar en su mente o tomar nota. Vamos a tener unos buenos apuntes en esta mañana de esta palabra. Y esas 5 palabras comenzadas por R son refrigerio, restitución, restauración, revelación y reivindicación. Vuelvo a repetirla para los que están tomando nota en esta mañana. La primera palabra es refrigerio, la segunda palabra es restitución, la tercera palabra es restauración, la cuarta palabra es revelación y la quinta palabra es reivindicación. Así que, mis hermanos, debemos conocer esos términos porque son como elementos básicos, como columnas, para que usted pueda decir: Dios sí quiere que yo conquiste lo sobrenatural. Eso está en el corazón de Dios. El primer motivador, lógicamente, siempre es Dios. El iniciador de todo plan maravilloso es nuestro Dios. Así que vamos a mirar cada una de estas palabras y vamos a comenzar con la palabra refrigerio. Encontramos esta palabra en Hechos capítulo 3, versículo 19. Creo que muchos la han escuchado y es una palabra muy linda, de verdad que sí. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Tiempos de refrigerio. Yo creo que sabemos el significado de la palabra refrigerio. Refrigerio tiene que ver con consuelo, con tranquilidad. Tiene que ver con un momento especial en la cual nosotros nos sentimos satisfechos. Tiene que ver con frescura, con descanso. Tiene que ver también con un aliento que recibimos por comer algo o por tomar algo. Es un momento especial también donde se presta, donde el ambiente es propicio para refrescarnos, para tranquilizarnos, para fortalecernos. Y yo creo, mis queridos hermanos, que de una manera o de la otra hemos venido a este lugar tal vez con algunas dificultades y algunas pruebas, algunas tribulaciones, como si uno estuviera en un desierto. Y yo sé que muchos se han cansado por muchas circunstancias que vienen por pruebas de parte de Dios, tal vez que no la hemos sabido asimilar, o que tal vez nos han parecido muy pesadas porque no estamos en el Espíritu. Tal vez algunos están bajo una disciplina por una situación de desenfreno en sus pasiones. Tal vez algunos de ustedes han pasado por tiempos donde las peticiones muy urgentes no han sido respondidas, y tal vez algunos están como quemados. La Biblia dice que la solicitud que se demora es tormento al corazón, y tal vez muchos de ustedes se han encontrado o se encuentran como en un desierto y necesitan un refrigerio de parte de Dios. Y Dios ha permitido que nos reunamos casi 4,000 o 4,500 personas en este lugar, donde la unción y la presencia de Dios como parte corporativa de la iglesia. Esto es un evento muy especial porque es un cuerpo, son ministerios diferentes, y cada ministerio y cada creyente tiene una unción especial
que cuando todos nos reunimos como en esta mañana o como en estos días, se libera una presencia, repito, especial de parte de Dios, porque estamos el cuerpo, una parte del cuerpo de Cristo en este lugar. Denle un aplauso a Dios porque somos el cuerpo de Cristo, lo representamos en esta mañana. Dios siempre en su misericordia, repito, Dios siempre en su misericordia creará tiempos de oasis, tiempos de paz, porque Dios es un Dios que siempre piensa lo bueno para nosotros. En Dios los pensamientos son pensamientos de paz. En Dios los pensamientos siempre son pensamientos de prosperidad, hasta que logremos el fin, como dice en Jeremías capítulo 29 y versículo 11, que el Señor piensa y nos lleva a un lugar de paz, a un tiempo de tranquilidad para que nos volvamos a restaurar y levantar. Cuando uno mira la vida de Elías, del profeta Elías, uno se da cuenta, hermanos, que no hay un creyente, no hay un siervo de Dios, no hay una sierva de Dios que no necesite refrigerio. Todos necesitamos refrigerio en un momento en la vida. Todos. Elías es la muestra muy clara. A Dios no le da miedo. Escucha lo que voy a decirle. A Dios no le da miedo sacar las debilidades de sus siervos. A Dios no le da miedo sacar los fracasos de sus siervos y colocarlos como un ejemplo para que usted se dé cuenta que es de humanos. La necesidad, la dependencia de Dios constante, que es de humanos. Sentirse agotado, debilitado, a veces quemado por el sol de las pruebas y las dificultades. Y la Biblia habla de Elías. Qué tremendo profeta de Dios, qué tremendo hombre de Dios. Pero ahí vemos a este Elías huyendo por un desierto. No le tuvo miedo a tremendos profetas falsos, pero le tuvo miedo a una amenaza de una mujer. Y vemos a Elías huyendo por el desierto. Y estaba mirando el mapa, qué distancia había entre Jezreel y a donde él comenzó a caminar, y descubrí que habían casi 300 kilómetros en que el profeta Elías estaba huyendo, corriendo de miedo. Ustedes se imaginan todo un hombre de Dios corriendo 300 kilómetros de miedo, de terror. Y luego dice que caminó 24 horas por el desierto. Uno puede darse cuenta que entonces Elías físicamente estaba agotado, emocionalmente anulado, como sin fe, como sin esperanza, todo un gran profeta de Dios. Pero allí llegó el Señor y le dio su refrigerio maravilloso. Vamos a mirar rápidamente, los que están tomando nota, en el libro de Primera de Reyes, primer libro de Reyes, capítulo 19 en sus Biblias. Y hay una palabra ahí muy interesante que nos hace ver cómo es que Dios está interesado en darnos refrigerio. Porque si no tomamos el refrigerio de Dios, no podemos avanzar a conquistar todo lo que Dios quiere y todo lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Capítulo 19, primer libro de Reyes, versículo 3, dice: viendo, no sé usted qué está viendo en estos días, no sé usted qué está oyendo en estos días que lo tiene atribulado, no sé qué está sintiendo, no sé qué le han dicho a usted y que lo tienen esta mañana mal, atribulado. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida y vino a Berseba. Ustedes notarán que en el último versículo del capítulo 18 está el nombre de Jezreel. Si usted mira un mapa de su Biblia, descubrirá que es lejísimos, geográficamente es muy lejos, Jezreel de Berseba. Y podemos ver entonces la huida tan espectacular que emprende este gran hombre de Dios.
Versículo 4, y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro. Oiga lo que dice, y deseando morirse, dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. El resultado del cansancio físico y emocional. Y he aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate y come. Entonces él miró, y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió. Pero volvió ¿a qué? A dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez lo tocó diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Y se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Aquí hay 3 palabras muy interesantes: levántate y come, levántate y come. Mis queridos hermanos, que no sea en vano la venida de nosotros a este gran evento, sino que usted pueda oír la voz de Dios en su corazón de una manera muy particular. Cada uno tenemos necesidades muy personales, muy particulares, que nadie las tiene, que nadie las conoce. Pero Dios te está diciendo en esta mañana a ti y a mí que nos levantemos, que comamos la palabra de Dios, que recibamos ese rema o esa palabra específica para esta ocasión o este momento que tú estás pasando. Pero Dios está diciendo: levántate y come, porque todavía largo camino te resta y sigue por delante. Vuelvo a decirlo: largo camino te resta. Tú habías pensado que se había acabado la carrera cristiana o el ministerio, pero no. Es un momento de refrigerio esta asamblea. Es un momento de refrigerio de parte de Dios. Come la palabra que Dios te está dando. Repásala si es posible esta noche. Repítela, declárala, decrétala. Permite que otros te lo digan en voz alta, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra del Señor. Damos un aplauso al Señor. Yo quiero que antes de que sigamos adelante, cada uno de ustedes tenga el privilegio en esta mañana de darle un refrigerio con sus manos y con las palabras de Dios en su boca a su vecino que está a su lado. Le voy a pedir que una persona le coloque la mano sobre el hombro de un hermano. Van a estar 2 solamente. Uno le va a colocar la mano sobre el hombro del hermano y le va a decir las siguientes palabras: vuélvete un bendecidor en esta mañana, un hombre que da refrigerio. A ver, yo veo personas todavía. Colóquense cerca 2 personas y le va a colocar su mano. Crea que esa mano está ungida, cree que esa mano es bendita, cree que esa mano y ese brazo es el brazo de Dios representado en el cuerpo de Cristo que tú eres en esta mañana. Le vas a decir a tu hermano con la mano en el hombro, y luego tu hermano que fue bendecido le va a hacer lo mismo, te va a decir a ti. Dile estas palabras en voz alta a tu hermano. Dile, míralo a los ojos. Coloca frente a él tu rostro y dile: que Jehová te bendiga, que el Señor te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que Jehová el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Bueno, ahora lo va a decir de todo corazón otra vez, antes de que su hermano cambie la bendición para ti. Le vas a decir otra vez, dile: Jehová te bendiga y te guarde.
Dilo con todo corazón y como un profeta, díselo. Jehová te bendiga y te guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que Jehová el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Van a cambiar. El hermano que fue bendecido va a colocar la mano sobre mi hermano que lo bendijo y le vamos a repetir las mismas palabras. Míralo al rostro, como si tú le fueras a decir de todo corazón qué es lo que esperamos en esta mañana. Que tú le digas de todo corazón. Dile ahora a tu hermano las palabras: que Jehová el Señor te bendiga y te guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que Jehová el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Abrázalo y dale refrigerio. No aplauda, no, abrázalo. ¿Por qué vas a aplaudir ahora? Dile: yo te bendigo. Recibe este refrigerio de parte del Señor. ¿Cómo se sienten? ¿Cómo se sienten? Mejor que antes. Recuerda que tu hermano es miembro del cuerpo de Cristo, representa a Cristo en la tierra. Esas manos son benditas, esas palabras son poderosas. Número dos, restitución. Pasamos de refrigerio a restitución. Joel 2:25 dice: os restituiré los años que la oruga y el saltón y el revoltón y la langosta comieron, que envié contra ti, dice Joel 2:25, los que están tomando nota. No podemos negar, mis queridos hermanos, que muchos hemos perdido cosas hermosas que Dios nos ha dado, o que Dios nos quería dar y no las tenemos. No podemos negarlo. Que Juan 10:10, la primera parte de Juan 10:10 se ha cumplido lastimosamente también en la iglesia, cuando Jesús dijo: el ladrón vino para robar, para matar y para destruir. Y eso es cierto. Muchos creyentes, iglesias, familias han perdido paz, han perdido el gozo, han perdido dinero, han perdido visión, han perdido salud. Y no crean, hermanos, que Dios es indiferente a esto. A Dios le duele. A Dios le duele que sus hijos, a Dios le duele que su pueblo esté perdiendo muchas posesiones, muchos derechos, muchas herencias, mucha unción. A Dios le duele. Y por eso, hermanos, si hay alguien que está interesado en que conquistemos lo sobrenatural, es nuestro Dios. Y aquí Dios nos está hablando de una razón, de un motivo para que usted lo añore, lo anhele, lo desee. Cuando dice: os restituiré, digan en voz alta todos: os restituiré. Dile a tu hermano que está a tu lado: os restituiré, dice el Señor. A mí me llena de esperanza ese versículo. Porque sí, hermanos, a veces uno charla con los hermanos, o uno mismo dice: ¿cómo perdí yo esta bendición? ¿Cómo perdí este dinero? ¿Cómo perdí este ministerio? Pero Dios ha prometido que para los últimos tiempos, recuerden que el libro del profeta Joel, todos los 3 capítulos son proféticos. Repito, el libro de Joel, todo el libro es profético. No solamente hay promesas, sino que es profético. Así que, mis hermanos,
Dios ha permitido que podamos nosotros ver que el Espíritu Santo nos comunica estas verdades. Y que hoy en el Nuevo Testamento, bajo la gracia de Dios, bajo la unción del Espíritu, podemos creerlo, podemos entenderlo y tomarlo, que Dios está restituyendo y Dios lo va a hacer cada día con mayor gloria. Leamos Isaías capítulo 61, y vamos a encontrar unas palabras hermosas que le van a caer muy bien a usted en esta mañana. Isaías capítulo 61, y dice el versículo 6, Isaías 61, 6. Y vosotros seréis llamados sacerdotes de Jehová, ministros de nuestro Dios seréis llamados. Dice ahí: comeréis las riquezas de las naciones y con su gloria seréis sublimes. En lugar de vuestra doble confusión, por favor subrayen eso y colóquenlo en su mente y corazón. En lugar de vuestra doble confusión, muchos han tenido confusión tras confusión tras confusión. Y de vuestra deshonra, muchos han perdido la deshonra espiritual y de muchas áreas en su vida. Os alabarán en sus heredades, por la cual en sus tierras poseerán doble honra y tendrán perpetuo gozo. En sus tierras poseerán doble honra. Bendito el nombre del Señor. Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer. Porque vamos a mirar que la última palabra de la parte de restitución y restauración tiene que ver con que Dios va a reivindicarlo a usted. La palabra reivindicarlo es como Dios le va a volver a traer a usted todos los derechos que usted había perdido y muchas cosas que lamentablemente hemos perdido, pero Dios lo va a hacer. Por eso es que nosotros estamos hablando de una conquista sobrenatural. Y viene a mí, hermanos, la historia de Israel. Cuando Israel trabajó 400 años gratis, bajo el yugo de Faraón, bajo los azotes de los verdugos de Egipto. Y cuando ya Dios va a sacar a Israel de Egipto, Dios le da una palabra a Moisés como siervo y le dice al pueblo: pídanle a todos los egipcios, pídanle toda clase de alhajas, y alhajas de plata y de oro. Y de una manera misteriosa, hermanos, de una manera soberana. Cuando yo hablo de soberanía, hablo que Dios está por encima de cualquier mentalidad. Hablo por encima de que Dios obra por encima de cualquier ideología, por encima de cualquier filosofía. Nuestro Dios es soberano. Y cuando Dios quiere hacer algo, lo hará por encima de cualquier circunstancia. ¿Cuánto lo creen? Y entonces Israel habló no habló, les pidió de una manera directa. Hubo una autoridad. Escúchenme en esto. Hubo una autoridad de parte de Dios sobrenatural en ese momento. Ellos tuvieron una gracia de parte de Dios en ese momento. Y cuando ellos le pidieron a los egipcios: denos sus alhajas, pero no de cualquier metal, dijo: denos sus alhajas que sean de plata y que sean de oro. Y la Biblia dice que Israel despojó a Egipto de sus alhajas de plata y oro. Hermanos, es la gracia de Dios de los últimos tiempos. Será la autoridad de Dios de los últimos tiempos. No sé cómo es que Dios lo va a hacer en muchas áreas. Nosotros, yo soy pastor en Funza, pueblito muy cerca. Y hace un tiempo, bueno, hemos comprado siempre un buen terreno allí, pero teníamos queríamos comprar un lote enseguida de la iglesia para ampliarlo. Pero un hombre allí que tenía un poquito más de confianza con el dueño,
nos lo quitó. Nosotros queríamos comprarlo porque era el lugar más cercano, contiguo a la congregación. Y entonces yo le dije al hombre, ¿por qué usted no puede comprar los lotes que están desocupados enseguida? Y me deja porque yo quiero ampliar en un futuro en este lugar. Pero el hombre me sacó sus disculpas y prácticamente al día siguiente ya tenía hermanos allí, topógrafos, ingenieros, para comenzar a construir. Y se puso a construir. Y a mí me dio tristeza, porque dije yo, me quitó el lote este hombre, me lo quitó. Yo quería ampliar, porque el otro lugar era una casa, difícil conseguirla, porque el hombre no quería vender, era el mismo dueño, no quería vender. Y entonces, pues hermanos, cuando el hombre comienza a edificar, y se hizo una bodega muy hermosa, con unos cimientos muy fuertes, unas oficinas muy lindas. Y yo me puse a mirar esa bodega y dije, bueno, ya no hay nada que hacer, lo único que me queda es que Dios me devuelva este lote con bodega y todo. Esas fueron mis palabras. Y hermanos, para no avanzar mucho o no hablar mucho, ya es mía esa bodega, ya la tenemos, las oficinas son nuestras y todo. Libro de Eclesiastés, capítulo 2, el último versículo dice que Dios hará que las riquezas de los injustos sea para los justos, y que las obras que ellos han hecho para su propio egoísmo, porque es lo que quiere decir, dice la Biblia que Dios no la entregará a los que estamos agradándole a Dios. Mis queridos hermanos, vale la pena agradar a Dios. Repito, vale la pena agradar a Dios y hacer la voluntad de Dios, porque Dios tiene riquezas de las naciones para su pueblo, y lo vamos a ver. Dios ha dicho que Él hará cosas nuevas y que pronto saldrán a luz, y usted y yo la vamos a ver. Número 4. ¿Número qué? Están conmigo los hermanos. Restauración. Primero, refrigerio. Segundo, restitución. Tercero, restauración. Hechos 3, 20 y 21 dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Hechos capítulo 3 y versículo 20 y versículo 21 dice: y Dios envíe a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración. Habla de los tiempos de la restauración. Subrayen esa palabra, tiempos de restauración de todas las cosas. Dios nos está hablando de un tiempo de restauración de todas las cosas. ¿Cuántos dicen amén? Por ejemplo, en el libro de los Hechos, capítulo 15, versículo 16, dice que Dios va a reedificar, va a reparar, va a hacer que vuelva y se volverá a levantar el tabernáculo de David. Hechos 15, 16. Dios va a reedificar, reparar, va a volver a levantar el tabernáculo de David. ¿Qué significa esto? Hermanos, que Dios va a traer para los últimos tiempos una adoración profética, una alabanza de liberación, una alabanza que restaurará la iglesia, que restaurará ministerios, una alabanza que va a ser guiada por el Espíritu Santo con una unción extraordinaria, donde antes de que pasen los pastores o predicadores, la misma alabanza, la misma adoración estará tan ungida, estará tan llena de gracia de Dios, que ocurrirán milagros. La Biblia dice que en la presencia de Dios hay plenitud de gozo. Y entonces la alabanza, una buena adoración y alabanza, se está restaurando en todas las iglesias. Cuando yo he visitado, por la gracia de Dios, muchas iglesias de nuestra misión cruzada, yo me admiro cómo han avanzado la adoración. Yo me admiro. Estaba el domingo en una iglesia un poco pequeña comparada con otras, pero con la misma presencia de Dios en esa iglesia. Y hermanos, yo fui bendecido. Se me preparó el terreno para ministrar.
Se me preparó el terreno para predicar, porque la alabanza es un medio extraordinario de parte de Dios para liberar los aires, para abrir los corazones, para sanar los corazones heridos y quebrantados. Dios está reedificando el tabernáculo de David. Digan amén, gloria a Dios por eso. Pero también Dios está restaurando los 5 ministerios. Y eso es lo que nosotros llamamos un movimiento apostólico profético. No porque se manifiesten solo apóstoles, no porque se manifiesten solo profetas, no, es por el reconocimiento, es por el comisionamiento, es por el establecimiento de los 5 ministerios de una manera, podemos decirlo en términos jurídicos, como oficializar delante de Dios y delante del cuerpo de Cristo. Aunque David era un rey en potencia, aunque David en la práctica era un rey, pero se necesitó oficializarlo, se necesitó ungirlo públicamente, que es lo que vamos a hacer mañana en este lugar. Vamos a comisionar apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros ante todo este maravilloso conglomerado que es nada más y nada menos que el cuerpo de Cristo en la tierra. Bendito el nombre del Señor. Dios lo está haciendo. Esta restauración de los 5 ministerios es una realidad. Y es que, hermanos, es como decían o como decimos muchos de los pastores a nivel mundial, es como la mano del Señor tomando a su pueblo, a su iglesia. Alguien compara los 5 ministerios con los 5 dedos, que si se habla del apóstol, del profeta, del evangelista, del pastor y del maestro. Y aunque no está en la Biblia, pero de verdad que uno nota que el cuerpo físico representa muchas cosas en el reino de Dios. No terminaríamos para hablar de verdad lo que podría significar desde la cabeza, el cabello hasta la planta de los pies, el cuerpo físico con el cuerpo de Cristo. Número 4, encontramos revelación. Entonces, número 1 hemos visto refrigerio, número 2 restitución, número 3 restauración, número 4 revelación. Apocalipsis 3:20. Versículo que creo que la mayoría de ustedes lo conocen, el famoso Apocalipsis 3:20 que usamos para evangelizar, que Jesús dijo: he aquí, yo estoy a las puertas y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré y cenaré con él y él conmigo. Gracias a Dios por ese versículo, porque cómo nos ha dado de resultados para evangelizar y cuántos miles nos hemos ganado con este versículo. Pero ustedes descubrirán que este pasaje que tiene que ver con la iglesia de los últimos tiempos, esta iglesia actual, la iglesia de la Odisea, es una exhortación hasta muy fuerte a la última o al último periodo de la iglesia, que es el que estamos viviendo previo al rapto de la iglesia. Y me llama la atención es el que oye mi voz y abre la puerta, yo entraré y cenaré. La palabra cenar, aquí Jesús no dijo: el que abre su corazón, yo le daré leche y miel, un término muy usado por los predicadores, bonito término, leche y miel. Pero aquí se habla de cena. Y yo miraba un diccionario popular de Larousse y decía que era una comida sólida entrada ya la noche. Me llamó la atención ese significado popular. Dice que es una comida sólida que se consume entrada ya la noche. Me llama la atención esto. Y yo creo, hermanos, que aquí lo que Dios está diciendo es que para estos últimos tiempos habrá un despertar, un entendimiento a la palabra de Dios. Habrá como dijo Daniel el profeta, los entendidos resplandecerán. Dice los entendidos, habrá una apertura en la mente y en el corazón, claro, en el espíritu sobre todo, de la palabra de Dios, que se volverá una revelación para nosotros. La vamos a entender ahora más que nunca.
Y es que si no logramos entender hoy la palabra, hoy más que nunca, hermanos, ¿dónde quedaría la iglesia? ¿Dónde quedaría el poder y la convicción en los corazones de los hombres? Si no hay una revelación clara de la palabra de Dios, de los tiempos de Dios, de las sagradas escrituras. Así que, mis hermanos, Dios está dispuesto entonces a abrirnos el entendimiento, pero Él quiere que nosotros seamos sensibles. Jesús dijo: si oyeres mi voz, si abres la puerta, es condicional, porque muchos andan buscando una palabra profética todo el tiempo y van de iglesia en iglesia y buscando de profeta en profeta, y prenden la radio a ver si al azar o así viene una palabra. Y estamos viendo eso. ¿Por qué las iglesias, sobre todo en Colombia, no sé en otros países, pero esa iglesia ministerial profética, que de profecía sana hay que dudar muchísimo, se están llenando? Porque la gente tiene un comezón de oír. La gente hace cola para que les digan el futuro, para que les digan cómo están hoy, en vez de que cada uno, buscando a Dios sinceramente, abriendo el corazón a Dios, puedan oír a Dios por su espíritu o por la palabra. Porque Dios quiere que cada uno tengamos una revelación clara de las sagradas escrituras. ¿Cuántos dicen amén? El Salmo 103, versículo 7, dice que Dios le mostró maravillosas obras. Yo creo, hermanos, que las maravillas que Dios está haciendo, que va a hacer, los ministerios extraordinarios que Dios está levantando en los últimos tiempos, va a ser maravilloso. Y gracias a Dios por los prodigios, por los milagros, y sí que estamos necesitados de estas maravillas. Pero, hermanos, yo creo que lograr ver la palabra de Dios como Dios la ve, yo creo que va a producir un resultado más extraordinario. Había una frase en mí que coloqué acá, dice: me parece que ver milagros es extraordinario, pero ver la palabra de Dios como Dios la ve es mucho más extraordinario. Vuelvo a repetirlo: me parece que ver milagros es extraordinario, pero ver la palabra de Dios como Dios la ve es mucho más extraordinario. Israel vio milagros, Israel vio las obras de Dios, pero la Biblia dice que Dios a Moisés le mostró sus caminos. Mientras Israel, Dios tuvo solamente los milagros y las obras, y no porque Dios no hubiese querido revelarle los caminos de él, sino porque Israel era idólatra, Israel tenía dureza de corazón, Israel no fue íntegro, Israel no fue sincero. Y aquí está esa pregunta: ¿con qué nos quedamos? Yo creo que nos quedamos con las dos cosas: con las obras de Dios, pero también con los caminos de Dios. Y por último, la palabra reivindicación. Joel capítulo 2, hay 3 versículos que hacen referencia a la obra de Dios en los últimos tiempos de reivindicar al pueblo. Capítulo 2 del libro de Joel, y dice el versículo 19, Joel 2:19: he aquí yo os envío pan, mosto y aceite, y seréis saciados de ellos. Deberían subrayar la palabra seréis saciados. Y dice: y nunca más os pondré en oprobio entre las naciones. Versículo 26: comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros. Y nunca, digan en voz alta, nunca jamás será mi pueblo avergonzado.